Diccionario desobediente, volumen 1. Desobedecer es a veces la forma más fiel de cuidarse, de honrarse, de comenzar a vivir según una misma, no según lo esperado, porque a veces lo más valiente que podemos hacer es no obedecer. Hola, ¿cómo están? Feliz año. Espero que lo empiecen muy bien. Nosotros lo empezamos felices porque por fin tenemos a una persona, a una mujer increíble que estábamos esperando, que como propósito de año nuevo, aquí está. Una gran amiga, una excelente profesionista. Ahorita la van a conocer. Estamos Petrushka. Hola. Andrea. Y yo, Irene. Bienvenida, Adriana Cao Romero. Yo me siento muy contenta de estar con estas tres mujeronas, con estas tres compañeras de este proyecto que me interesó por lo que sustenta, que habla sobre los sentimientos y las vivencias de cada quien en su vida y cómo lo hemos podido manejar, cómo lo hemos podido a veces superar si no nos gustaba. Entonces, hoy me siento muy feliz de estar aquí. Gracias, Adriana. Nos encantaría que nos platicaras un poquito de ti, porque vienes de una familia de 7 mujeres. Solamente una de ellas es música, como tú, te ha acompañado en esto del son jarocho. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención como esta relación tan bonita. Bueno, Adriana es de Veracruz, y imagínense, 7 mujeres, y tenían un pilar muy importante para ellas, que es tu papá. Así es. Yo especialmente a mi padre lo puse en un lugar primordial por todo lo que aprendí de él, por todo lo que significó y por todo lo que me mostró en la vida. Muchos de los valores que yo tengo son aprendidos de él directamente, por admiración a su vida, a su manera de ser. Sí, mi papá se sentía muy orgulloso de tener hijas. La mayoría de las personas le decían, ay, usted estuvo buscando el hombre, ¿verdad? Y él decía, no. Desde la primera hija, él ya tenía el nombre femenino para la hija. A lo mejor en el fondo sí le hubiera dado mucho gusto tener un hijo varón, pero a nosotras no lo hacía sentir. Entonces, pues éramos la familia de 7 hijas mujeres, 2 mayores, 2 de en medio, y las 2 chicas éramos mi hermana Beatriz y yo. Y luego vino Wendy después de 5 años. Y fue una convivencia cuando éramos pequeñas de mucha felicidad, porque mis padres estaban muy cercanos a nosotras, pero también de mucha disciplina. Yo al principio sí la padecí porque nos tenía como soldaditos marchando así. Y en una época, para aliviar un poco el trabajo que mi madre tenía, a las chicas nos mandaban con unos abuelos en Michoacán, que eran los padres de mi mamá. Y ellos eran sumamente lindos, amorosos, pero muy conservadores, muy de pueblo. Y mi abuelita era totalmente sumisa. Entonces, a lo mejor por ahí me acordé de ese concepto de sumisión. De ahí he extraído lo que me sirve a mi vida. Yo creo que no soy una persona que llegue y de primera intención trate de imponer cosas, pero sí elegí vivir a mi manera. A ver, Adriana, léenos tu palabra para tener claro cómo es. Mi palabra es sumisión, que es para acatar normas y estereotipos que la sociedad te impone. Y esa palabra yo creo que de alguna forma sí me marcó cuando yo era pequeña, cuando viví con mis abuelos. Yo era la buena y mi hermana más chica era la mala porque no obedecía. No obedecía a mi abuela. Todo lo que nos daban en el plato teníamos que comérnoslo y yo rápido me lo acababa. Tenía que rezar 10 oraciones, las rezaba. Y mi hermana no, ella se rebelaba, ¿no? Mi abuelita le llamaba la atención y decía, no, tú tienes que ser sumisa, tienes que ser obediente como tu hermanita. Entonces a ella le costó bastante trabajo estar con una hermana tan buena. Y sí, me lo dijo alguna vez, es que tú eres siempre muy buena y yo no quiero ser así. Y yo no soy así, pero como siempre convivo contigo, pues me pesa ser la desobediente, la mala, la que no se duerme. Yo creo que sí, sigo siendo un poco sumisa a veces. Fíjate que en esas familias de 7 hermanas, mi hermana la mayor fue estudiosa y ganó el primer premio de la escuela en la primaria. Después le seguimos todas, las 7. Ella puso el ejemplo y luego las otras 7, las otras 6 fuimos el
tuvimos el premio de la Superación Ciudadana, que es un premio que dan al mejor promedio de tu escuela en la primaria. Entonces ya cuando le tocó a Wendy, sí dijo, pero ¿por qué fueron ustedes así? Yo ya nada más entro al salón y me dicen, tú eres Cao, tú debes ser muy estudiosa y no me queda de otra. Me acuerdo que un día llegué con una boleta, siempre eran boletas de 10, no había un 9 ni siquiera. Y un día me pusieron sobresaliente, pero una llamada de atención decía, la niña es muy juguetona. Y bueno, ese día casi mi papá me mata, ¿no? ¿Cómo que juguetona? A la escuela no se va a jugar, se va a estudiar y aprender y a seguir las órdenes. Sí, papá, nunca más una niña juguetona. No, éramos así impecables, todas como relojito. Nunca faltábamos a la escuela, menos de que tuviéramos 40 de calentura o así. Pero siempre nos enseñaron a ser muy disciplinadas, muy ordenadas. Entonces, así fue un poco la educación de las hermanas. Y mi hermana y yo, que nos fuimos a ver a Yurecuaro, Michoacán, con mi abuelita, que efectivamente ella sí era muy sumisa, nos decía, cuando se vayan a casar, yo les voy a dar una carta donde dice que deben de obedecer a su marido plenamente, en boca calladita no entran moscas, calladitas se ven más bonitas, no llevarle la contraria nunca. Ese tipo de cosas mi abuela quería enseñárnoslas ya cuando le dijéramos me voy a casar. Y así nunca van a tener problemas, ¿no? Esa sumisión a mí no me parecía. Todo lo veía con una devoción de que no podía hacer esto porque a Pancho no le gustaba a su esposo y nos ponía a rezar, me ponía a atravesar todo el atrio de la iglesia de rodillas. Dice, pero ¿por qué, abuelita, me duelen mucho las rodillas? No, tenemos que, por nuestros pecados. Pues yo no tengo pecados. Sí, ¿cómo no? El pecado original. Dice, ¿cuál es? Pues es el pecado de Adán y Eva. Y por supuesto había un Sagrado Corazón de Jesús ahí con corazón de fuera y sangrando. Y mi mamá también se reveló mucho de eso. Imagínate ser hija única. A ella sí les hubiera gustado a mis abuelos que su hija fuera hijo. Sí. La ponían en overol con un rastrillo y porque tenían un campo, tenían una parcela. Pero con nosotros nos decía que teníamos que aprender corte y confección, eso era lo principal. Y ya después la carrera que quisiéramos, pero corte y confección. Actualmente le doy un poquito la razón. Yo veo amigas que no saben pegar un botón, por ejemplo. Nada. Y sé bordar, y sé rejillar, y sé hacer muchas cosas. Fui educada en una época donde había que obedecer, punto. Todo eso era muy, muy impresionante, porque mis padres nos educaron en el catolicismo, pero nunca forzando las cosas. Nos bautizaron. Luego la primera comunión, sí fuimos al catecismo, pero llegó un momento en que ya casi nadie quería ir a la iglesia. Al final, él solito iba a la iglesia. Y al final, él solito se convenció de que ya no quería ir a la iglesia. Dijo, no, con los padres pederastas yo ya no quiero ir. Mi papá fue un hombre que pudo cambiar mucho. Esa disciplina que nos trajo a nosotros, que hasta los 18 años no podíamos tener novio, no me atrevía yo a enfrentar a mi padre, cosa que otras hermanas sí, la más chica sí le dijo un día, mira, él es mi novio, creo que tenía 15 años, y mi papá sí se quedó. Pero mi papá fue cambiando por convicción propia, porque era un hombre inteligente y porque sabía que la vida iba cambiando. Oye, Adriana, ¿en qué momento empiezas con la música? Fíjate que en la casa siempre hubo música, siempre. Había un piano y mi papá lo tocaba de manera lírica. Y además, como le gustaba mucho la música clásica, de todo tipo de música, había un repertorio de discos. En esa época no había otra forma más que poner el disco de 33 revoluciones. Y en la noche nos ponía a bailar la bamba. Había un disco de Lino Chávez, de sones huastecos, eso. Y nos quiso enseñar de dónde veníamos, cuál era nuestra cultura, porque él era oaxaqueño y mi mamá michoacana, pero ustedes son veracruzanos. Entonces, jarochos hay que aprender. Y supo de un maestro que enseñaba a las familias enteras, a las señoras, a las familias, a zapatear, y lo invitó a la casa. Entonces, la actividad de todos los sábados, sobre todo para mis hermanas mayores, terminando la primaria y tal vez entrando a la secundaria, fue esa actividad. Yo estaba muy chica, debe haber tenido unos 5 años,
pero ya todas, así como marimbita, bailábamos. Y una vez al mes, ese señor, don Pánfilo, llevaba a uno de sus hijos, a los dos hijos. Uno tocaba el arpa y el otro el requinto. Entonces hacía como un pequeño fandango ahí en la casa. Y mi mamá invitaba a las compañeras de la escuela nuestras y se ponían a tejer, las mamás, y nosotros a bailar. Entonces un día a mi papá le gustó mucho el arpa y dijo, voy a comprar el arpa a don Pánfilo. Y la dejó en la casa y dijo, la que quiera aprender es bienvenida. Empezó una de mis hermanas, pero la segunda clase dijo, no, no me gusta, me mareo con tanta cuerda, no. Y se quedó el arpa. Y después fui yo y le dije, yo quisiera aprender. Y me conecté muy bien con don Pánfilo, que era un señor muy paciente. Él no había dado clases, pero había enseñado a sus hijos de oído. Me empezó a enseñar de una manera muy rudimentaria. Me decía, aquí tienes tú dos era do, hay dos, y esta es la forma, y aquí tienes tu siquisirís, y me enseñaba lo poquito que sabía. Y me dijo, la práctica lo es todo. Y llegó un momento en el que me dijo, yo ya no te puedo enseñar, porque lo que tú tocas yo ya no lo puedo tocar. Y después tuve otro maestro, don Nicolás Sosa, que tocaba en los portales, pero el que me apoyó siempre fue mi papá. Se puso a tocar la jarana para que yo tocara, porque esa era la forma de acompañarme. A mi mamá no le gustaba mucho que yo fuera a los portales, ni que me fuera con don Pánfilo. Ya me decía, ya es la hora de comer, dile a don Pánfilo que ya, págale y que se vaya. Bueno, pues también le gustaba que yo tocara en el fondo, porque ella hizo un traje de jarocha muy bonito, y entonces le gustaba que yo lo luciera. Entonces iba yo a de canastas de los leones, y eso yo tocaba ahí, mientras desfilaban las muchachas. Y mi papá, cada vez que yo llegaba a Veracruz, me decía, ¿quieres ir con don Pánfilo? ¿Quieres ir con don Nicolás? Me ayudaron que siguiera yo en eso, ¿no? Y a todas nos tuvo en clases de piano desde chiquitas. Pero bueno, ninguna estudiamos música, así como carrera, ni yendo a la escuela, ni nada, sino de oído nada más. Mi papá, el único que sí estudiaba, aprendió las notas, y él, yo creo que era la forma más práctica para él de limar sus nervios. Mi papá era muy nervioso. Entonces, esperar que se arreglaran 7 mujeres para ir a un baile, para ir a un viaje, para ir a todo, pues él se ponía a tocar. Ya cuando estábamos listas, le decía, papá, ya estamos listas. Bueno, se iba a bañar, regresaba, y todavía nosotros terminando de hacer los últimos ajustes, y los zapatos, el abanico, ¿sabe qué? La media se me fue. Oye, Adriana, ¿y nunca dejaste la música? Sí, es que yo nunca lo vi como que era una carrera. Nunca supe que la música era una carrera. Hasta que vine a México y encontré gente que estudiaba música. Le dije, ¿pero cómo? ¿Música? ¿Y dónde? No, pues que el conservatorio. Empecé a ver, en Veracruz había carreras como veterinaria, medicina, odontología, ingeniería. Entonces, tenías que escoger entre esas. Pero ya estaba yo enrolada en que quería estudiar odontología. Inspiré en una odontóloga que fue nuestra ortodoncista de todas las hermanas, la doctora Carrión, una persona muy disciplinada, muy admirada por todos nosotros. Tenía su consultorio muy bonito, con una fuente. O sea, era una mujer que me inspiró. Quería yo ser como ella, ¿no? Además de que me gustaban mucho las cosas manuales, los dibujos y doblar hojitas y hacer dibujitos. Y además quería estudiar algo relacionado con la ciencia, o biología, o química, o algo así, me rondaba. Pero química me tenía que ir a Orizaba. Entonces, pues odontología, y más conociendo a la doctora Carreón, dije, yo quiero ser como ella. Pero para eso me vine a México, porque la doctora le dijo a mi papá, aquí está muy mal ingeniero, y es mejor que se vaya a México. Hay una universidad muy buena, tal y tal, y me le dio los datos. Y yo quería mi sumisión, no aquí yo con ustedes, porque aquí hay odontología en Veracruz, y no los voy a dejar. Y entonces mi papá me dijo, tú tienes los mismos derechos que todas tus hermanas. Y ellas están en México, tú tienes el mismo derecho de ir a estudiar fuera. Tu mamá y yo empezamos solos y vamos a terminar solos, lo cual es muy inteligente y muy generoso de su parte, ¿no? Entonces yo ya vine a México cuando mis hermanas ya habían abierto un camino, tenían un departamento que para esas épocas, hace más de 50 años o por ahí, era
impensable que unas niñas de provincia, unas chicas, vinieran al departamento. Mi primera experiencia fue que presenté el examen de admisión, yo que venía con promedio de 9.7 en la secundaria y prepa, y que repruebo el examen de la universidad. Bueno, fui a ver por qué había reprobado, le dije, pero es que yo tengo un promedio. Sí, pero aquí lo único que valen son 10 preguntas que les hicimos de anatomía. Yo nunca llevé anatomía. Mi prepa era de 2 años y luego hice un año propedéutico y nunca había llevado la materia de anatomía. Eran preguntas muy sencillas. Saqué 4. Entonces me mandaron a Veracruz otra vez. Me metí a odontología allá. Y a los 6 meses vine otra vez a hacer el examen y claro que salí, pero bien. Bueno, muy, ahora sí, ahí está. y ahora sí Ahí les les doy. va. Es más, me ponen de ejemplo. A ver, Cao, tú debes saber esto es de fisiología. Porque yo ya había llevado esas materias, aunque sea 6 meses. Entonces me fue muy bien. Terminé la carrera también con mención honorífica y con muy buen promedio y todo. Y empecé a trabajar con un odontólogo de niños. Yo quería ser odontopediatra. Él estaba en el Hospital Infantil de México. Yo me quedé haciendo mi servicio 4 años porque me interesaba lo que estaba yo haciendo ahí en el Hospital Infantil de México. Luego otro odontólogo que me quería mucho también me dijo, pero no te vas a quedar siempre a la sombra de este consultorio. Tú tienes que buscar uno. Y sí, busqué. A mí me daba mucha pena porque esa carrera le costó muchísimo dinero a mi papá. En Veracruz la educación era gratuita. En cambio, venirse a México a una universidad particular era impensable. Y lo hicimos, así mi papá estuvo de acuerdo que la educación tenía que pagarse. Entonces me dediqué mucho a eso y ahí sí abandoné un poco el arpa, casi 4 años, porque pues no tenía tiempo, nada más para las prácticas y los estudios. ¿Te viniste a la Ciudad de México con tu arpa? Sí, me la traje, sí, ahí estaba, pero estaba como de adorno. Fíjate, llegó un día la gente que yo admiro mucho, el doctor Antonio García de León, por mi hermana Beatriz, que le daba clases a su hijo. Y me dijo, va a venir hoy un señor que es un investigador muy importante. Y eso. Yo no lo conocía ni había oído hablar de él porque yo no estaba inmersa en eso, ¿no? Y lo conocí, nos saludamos, le dije que tocaba el arpa, le interesó, pero ahí quedó. Y más adelante hice un grupo con él, con mis amigos, Lucas Hernández, Ernesto Anaya, Armando Herrera, hicimos el grupo Sacamandú, y Antonio García de León, alrededor de los conocimientos de Antonio García de León. Ahora, para esto ya había yo recuperado la amistad con el Negro Ojeda, y él me dijo, no, hombre, no lo dejes el arpa, pero es que estoy estudiando odontología, no importa, tú puedes con las dos cosas, no se contrapone una con la otra. Es más, al final de mis estudios en odontología, pues ya sabían que yo tocaba un poco, entonces me invitaron, que si quería tocar, y el Negro fue a tocar conmigo. Me invitó a tocar en su grupo, él tocaba con su esposa, el Negro y Mila, y ahí me invitó a tocar un par de sones, pero yo estaba muy apenada, no me atrevía yo a pararme en un escenario. Y ya cuando supe, le digo, pero ¿cómo vamos a tocar o qué? Dice, mira, tú toca el arpa y si te equivocas, no te pares, le sigues. Esa fue su recomendación. Y era tocar con Ángel Parra, que era el hijo de Violeta Parra, y yo dije, ¿cómo? Pero así empecé. Y él me invitó al grupo y fuimos de gira por toda la República, a muchos lados. Después, pues con el grupo Sacamandú, estuve yendo a Tepoztlán porque allá vivía Antonio García León. Y ya el Negro me decía, no, ya no cuento contigo, ya te vas a tocar con cualquiera. No, no son cualquiera. ¿Y era común en esa época para las mujeres? Pues no, fíjate que no era. Yo en Veracruz no conocía a nadie que tocara de las mujeres. Don Pánfilo me dijo yo, tú eres mi primera alumna. Y un día que salimos en el periódico, recortó el pedacito de periódico, lo traía en su cartera. Es que era más la danza, ¿no? Bueno, el baile Sí, folclórico. el baile, clases de guapango le decían allá, aunque guapango se asocia con la huasteca, pero también al jarocho le dicen guapango. Y poco a poquito me vine a México y acá conocí a unas hermanas americanas, una tocaba el requinto y la otra la jarana. Y su papá era un arpista de son jarocho, se llama Timothy Harding. Ellas tienen actualmente un grupo que se llama, como su apellido es Harding, se llaman Grupo Jardín, lo mexicanizaron. Y ellas nos invitaron o nos propusieron hace como 10 años un festival de mariachi femenil. Bueno, y voy a hacer una pausa porque por ahí hay algunos que no saben, pero Adriana hace 18 años fundó el grupo Caña Dulce y Caña Brava con Raquel Palacios Vega, porque es un proyecto en donde empezamos a
tener la visión de cómo se escucharía el son jarocho donde no hubiera hombres, que tocáramos nada más los dos. Y nos gustó, yo la conocía porque era nieta de un señor, de don Andrés Vega Delfín, con el que yo toqué alguna vez con el grupo Mono Blanco, con don Arcadio Hidalgo. Entonces Raquel era una niña, era una chamaquita, y yo iba a su rancho y ahí nos empezamos a conocer. Pues nos hicimos muy amigas y empezamos a vislumbrar la idea de tocar juntas. Todo apareció porque un día me habló una amiga que fuera a tocar a su fiesta, le digo, es que ya no. Y en eso estaba Raquel ahí en la casa y estaba tocando la jarana. Y yo oigo que está ahí alguien tocando. Pues vénganse a tocar. Y así fue como empezamos. Un día hubo una convocatoria para un encuentro de jaraneras. Y cuando llegamos allá, creímos que iba a haber una fila de personas. No había nadie. Estaba una versadora, Nazarina Palafox, en un encuentro de decimistas. Y el encuentro de jaraneras, pues no había más que Raquel y yo, que habíamos sido como Caña Dulce y Caña Brava. Y ahí fue nuestro bautizo, ahí fue donde debutamos, en Tuxtepec, Oaxaca, que es en la colindancia, es la zona del Sotavento, es una zona culturalmente unida, hasta una parte de Villahermosa, de Tabasco. Y un día en una fiesta conocimos a una violinista muy buena, se llamaba Natalia Arroyo, que se acercó con su violín y nos encantó cómo sonaba el violín, que no es un instrumento tan característico del son jarocho, aunque sí hay regiones que tienen violín, ¿sí? En los Tuxtlas tienen los violineros, les dicen a los que tocan un violín más chiquito, es como una especie de rabel. Y entonces empezamos a tocar las tres. En ese entonces yo creo que surgió la idea también de otras mujeres que quisieron hacer grupos, pero realmente no duraban, ¿no? Yo creo que hubo mujeres en otros lugares que yo propiamente no conocía, como Graciana Silva, la negra Graciana, y ella tocaba en los portales. La familia quiso que sus hermanos aprendieran arpa, y los hermanos no aprendieron y ella sí. Yo la había visto en los portales cargando su arpa, pero nunca me había acercado a ella, hasta una vez que me tocó entrevistarla. Estaba yo participando en un proyecto de la maestra Lidia Tamayo para hacer una investigación sobre el arpa. Entonces me tocó ayudar, ser asistente del maestro Guillermo Contreras para entrevistar arpistas. Y entonces hice entrevistas a mis maestros, a la negra Graciana y a otra mujer que era bastante mayor, pero ella dice que más bien tocaba valses y otras piezas para fiesta. Se llama Hermenegilda, se llamaba, doña Mere. Y esas eran las dos mujeres que yo conocía, Graciana Silva y doña Hermenegilda. Ahora hay un crecimiento muy grande, una popularidad muy grande del instrumento. Por ejemplo, en Jalapa hay arpistas tremendas, muy buenas. ¿Cómo te sientes pues al final abriste camino para muchas mujeres? Yo creo que sí fui alguien que inspiró a muchas mujeres a tocar. Me lo han dicho, ¿sí? Dijeron, yo te vi tocando y dije, pues entonces yo también puedo, ¿no? Me gustaría tocar. Así llegó a mi cercanía Verónica Valerio, que es nieta de don Pánfilo Valerio. Antonio García León me dijo, hay una chica de Veracruz que toca en un grupo que se llama Juventud Sonera y canta muy bonito. Y estaba ahí la hija de Andrés Alfonso, que fue otro de mis maestros, y estaba Verónica Valerio, nieta de don Pánfilo, mi primer maestro. Y me buscó, bueno, yo me había buscado en Tlacotalpan, y cuando me dijo que era nieta de don Pánfilo Valerio, se me hizo tan cercano y entonces le dije, cuando vayas a México me hablas si algún día vas. Y se quedó 4 años en mi casa. Sí cabe señalar que Adriana es conocida por su gran generosidad. Pues sí, eso ha caído en mi haber y gracias a mi padre. En mi casa hubo Rubio Ceguera, Verónica Valerio, Citlali Malpica, Armando Herrera, Evelina Costa, varias amigas que el día que ya pudieron emprender su camino se fueron. Yo misma les dije, ya creo que este lugar te queda chico y hay que seguirle, ¿no? Pero mientras fue una manera de apoyarlas, porque yo eso vi en mi casa. Yo vi que eso mi papá me enseñó. Oye, Adriana, hemos hablado mucho de tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Miguel Ángel
Cao Romero Martínez. Papá, de toda esa vivencia, de toda esa historia que tuvo en su vida, siempre fue muy agradecido. Pues él me enseñó eso, a ser generoso y a compartir lo que tenemos, lo que hemos hecho. Decía, no es por el trabajo de una persona, es por el trabajo de todas las personas que trabajaron para ti y que te ayudaron a lograr eso. Cuando yo le dije, es que ya terminé mi servicio social, me dice, no, mijita, el servicio social se hace toda la vida. Esto que has logrado, toda esa historia, ha sido en parte por tu segunda palabra, que es la obediencia. La obediencia, aprendido como una forma de cumplir sin discutir las normas o mandatos. Pero yo lo veo más que ese concepto, es un valor muy importante que requiere una elección consciente y responsable para nunca pasar por encima de mi criterio o de mis principios. La obediencia va junto a la disciplina para mí. En lo que pienso que debo acatar una obediencia o un camino para hacer las cosas más fáciles, pero siempre y cuando yo esté de acuerdo. Si no, pues también me rebelo, también desobedezco y también sigo el camino que me marca mi criterio. También yo creo que por ese orden es que has logrado ser excelente en dos profesiones que has sabido llevar con la misma pasión, ¿no? Ambas. Por eso tu foto, para mí era igual de importante verte a ti como odontóloga y como arpista, ¿no? Música, cantante, porque siento que, o sea, no le restas importancia a ninguna de tus profesiones. Y yo creo que eso lo has logrado desde donde tú entiendes esa disciplina y esa obediencia, que es muy bonito porque es siempre a favor de ti, de lo que tú quieres alcanzar. Y yo creo que eso me ha hecho pues, lograr las metas que he logrado, que son haber terminado una carrera, tener 2 hijos, hacerme cargo en mucho tiempo de ellos, y haber seguido con mi pasión de la música, ¿no? Porque implica tiempo, ha implicado estar en diferentes proyectos. Y sí, en algunos proyectos yo me sentía como que mi participación era muy pequeña. No me escuchaba yo entre tantos hombres, ¿no? Tocando fuerte. Por eso es que mi idea fue, quiero ahora que se escuche cómo es el arpa con una jarana. También he conocido a lo largo de este camino mujeres que me han dado mucha enseñanza. Con la negra Graciana aprendí que ella no dependía de nadie más para tocar, para cargar su arpa y para andar. Yo le dije un día, ¿por qué no tocas con un grupo? Me dice, sí lo he intentado, pero me dejan plantada. Entonces yo decidí mejor hacerlo yo misma. Pues sí, te das cuenta de que no tienes freno para lograr lo que quieres si te decides y si hay disciplina. Y con Raquel y conmigo hemos visto eso. Hay veces en que no podíamos por los hijos, por las parejas, por los tiempos, ¿no? de cada una en la casa, y lo pudimos hacer. Y si pudieras dar un consejo, una frase que dejaras para las mujeres que nos escuchen, ¿cuál sería? Fuerza para abrir camino, fuerza para poner lo que quieres, para buscar lo que quieres, fuerza. Un ánimo que sale cuando ves dificultades. Mi papá nos decía, hay que fajarse. Y fajarse era comprometerse, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotras, por haber compartido todo lo que generosamente compartiste. ¿Y cómo te gustaría despedir el episodio? Me gustaría dejar una huella de no interrumpir lo que tienes como objetivo, porque siempre va a haber factores que te pueden hacer que lo interrumpas. Ya cuando lo logras, te das cuenta que esa fuerza, que esas ganas, que esa disciplina que le pusiste, ese empeño, vale la pena para lograr el objetivo final, no quebrarse. Pues muchas gracias, Adriana. ¿Despides tú el episodio? Sí, yo les agradezco a los que estuvieron atentos a este episodio. Creo que aquí hablamos mucho de nuestras vidas, de nuestras experiencias. Gracias por escuchar, por seguirnos, a cada una de las mujeres que participamos aquí. Les agradezco y les conmino a que nos sigan escuchando en este diccionario desobediente. Van a encontrar cosas muy interesantes y a lo mejor
algo que les ayude también a cada una. Gracias. Y juntas construimos El diccionario desobediente.